Bienvenidos una semana más a nuestro paseo, que no va a ser ni afectivo, ni sentimental, ni nostálgico, porque esta semana dejamos atrás las fotografías de los años 40, 50 y de la mano de un gran artista, uno de los más grandes artistas que tenemos actualmente en Huelva, vamos a contemplar cómo era la Huelva hace 4 o 5 siglos, acompañado de sus explicaciones. El invitado de esta noche, por el que yo siento una profunda admiración y que además lo contemplo a menudo porque tengo varios de sus cuadros colgados en mi casa, tiene una tesis doctoral maravillosa, Huelva ilustrada, 3000 años de paisaje urbano. A mí me tenía conquistado, pero acabó de conquistarme con la exposición que hizo en esta misma casa sobre los primeros 100 años, primero lo digo yo, primeros 100 años de nuestro gran teatro. Es un honor para mí y para el programa recibir nuevamente a mi querido amigo Juan Carlos Castro y Crespo por su madre. Pues muchísimas gracias, Diego, una vez más. La verdad que siempre que me llamas acudo satisfecho, por supuesto, de las veces anteriores, y este no va a ser otra. Así que te agradezco tu generosa invitación y aquí me tienes. Bueno, ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes? Porque lo último lo hemos visto en el rectorado, ¿qué es lo que tienes entre manos? Sí, pues ahora? Mira, tengo muchas cosas. Como siempre. Y poco tiempo, y muy poco tiempo. Lo último que hice así fuera de Huelva ha sido la exposición en Córdoba, la Diputación Provincial de Córdoba. Ha estado muy bien, muy bien. El edificio, el Continente era precioso, el Palacio de la Merced. Y llevé la misma exposición que tuve aquí con Preludio para un teatro. Y lo último, que todavía se puede ver porque se ha prolongado, que se llama Un día de noviembre, entre paréntesis habría que decir, ya estamos en diciembre, pero vamos, sigue siendo esta exposición lo último hasta el día 20, me parece que es el último día para verla. Y acompañado de unos poemas preciosos de una magnífica poetisa, mi querida amiga Inés Prades, que, vamos, tanto es así que inmediatamente después de haber hecho esta exposición ya se ha presentado un nuevo proyecto, que son unos haikus con ilustraciones mías, muy a la japonesa. Ya estoy haciendo cositas y estoy disfrutando con ello. Bueno, yo no quiero robarte más espacio. Bueno, no. Primero, hoy la conducción del programa es tuya. Siempre el que habla y mucho soy yo. Hoy el que va a hablar y mucho vas a ser tú. Decir y agradecer dos cosas. Una, que las fotos de tus cuadros son obras de nuestro querido Paco Gil, grandísimo fotógrafo, visitante del programa, y que cuando hay algo así como esto tuyo, él es el que se encarga. Y yo tengo que recordar aquí a mi querida esposa y amiga tuya, Antonia María, porque sin ella, todo lo que tú has mandado a través de WhatsApp y cosas extrañas, yo no habría tenido alcance a tenerla. Y quiero aprovechar porque hace unos días nos ocurrió una circunstancia. Fuimos a unos grandes almacenes en Huelva a hacer una gestión y nos atiende una señorita en atención al cliente, nos atendió maravillosamente, pero de seguida me dice, usted es Diego Lopa de las Caras de Huelva, es que mi marido, ella se llama Mira, su marido José, no nos perdemos un programa suyo todos los viernes, y yo, si estoy de servicio, que estoy de turno, él lo ve y lo graba y luego lo veo yo. A mí me complace que la gente le hagan este seguimiento. De modo que Mila y José, pues muchísimas gracias, un abrazo y que no os aburráis de continuar los viernes sintonizando Huelva Televisión. Y vamos a empezar nuestro paseo, le damos la primera imagen y tuya es la palabra. De acuerdo. Esta imagen es del barrio alto de Huelva. Como podréis observar, yo me instalé en una especie de dron y me subí a una altura lo suficientemente amplia como para ver el barrio alto de Huelva, que no es otra cosa sino el arranque, el embrión de una ciudad. Aquí se puede observar cómo está San Pedro, al fondo el castillo. Ya se inicia lógicamente una calle que es la calle San Andrés, la calle Silo Jesús de la Pasión o la calle de toda la vida de Dios San Sebastián, que esa sí que es antigua porque esa calle tiene un trazado romano y llegaba prácticamente a la salida de Huelva. Es de la más rectilínea, como veremos más adelante hablaremos de la condición o el condicionante urbanístico que tiene Huelva
Huelva de la zona alta, que no era otro sino Los Cabezos. Todas las casas estaban hechas a pie de cabeza, se orilleaba Los Cabezos y así hay calles muy insinuantes, y cuando no las hay, como es el caso de San Andrés, si observáis un poquito, y la gente que son de Huelva, que sois de Huelva, la mayoría, observaréis cómo esa calle, que aunque es lineal porque coincidió con una vaguada de dos cabezas, uno el Cabezo de San Pedro y otro el Cabezo del Pino. Bueno, pues ahí en medio está la calle, pero sin embargo el perfil de la calle es un arco. Lo que pasa es que se ha ido rebajando a lo largo del tiempo, y aquellas personas que han vivido en Huelva desde hace, yo qué sé, 20 años para atrás, pues podríamos observar que en la calle San Andrés había calles con muchos escalones para acceder a la planta baja de la vivienda, ¿no? No me quiero extender mucho más. El escalón, en Huelva ha sido típico las casas con escalones. Pero todo eso es a consecuencia para evitar los cabezos, adaptarse al cabezo. Adaptarse. Bueno, y esto viene a desembocar, si cambiamos la imagen, esto viene a desembocar en la plaza de San Pedro, que era el centro neurálgico de la estructura. Bueno, ¿podemos cambiar la foto? Efectivamente. Esto realmente está realizado hace escasamente un mes y medio. Pasaba yo por San Pedro, precisamente en Obra San Pedro, y era de noche. Paré justo en un supermercado de esquina y miré hacia San Pedro y vislumbré la Huelva del siglo XV, del siglo XVI o incluso anterior, por supuesto, y vi cómo podría estar iluminado, porque la iluminación de hoy día es una iluminación fantástica, estupenda, pero ¿cómo sería la iluminación de aquella época? Bueno, pues en principio todo el mundo sabe más o menos que la iluminación era algo socorrido por parte de muchos vecinos utilizando pues los candiles de aceite. Bueno, pues eso llegó lógicamente en el momento que se instaura las casas consistoriales, que dicho sea de paso, en la segunda línea de casas, la esquina era el pósito, que era el almacén municipal, a la izquierda con una puerta abierta e iluminada era la fuente, y a la derecha de esa casa opósito estaban las casas consistoriales, que como veis no era una casa muy especial, tenía 3 plantas, ni mucho menos, era una humilde casa donde se reunían lógicamente los ediles con el presidente de la casa. Esto dices tú de centro neurálgico lo era porque ha llegado a ver hasta corridas de toros en la plaza. Sí, por supuesto que sí, pero fijaros, esos candiles que tenían eran de aceite, y hay un contrato con el señor contratista que hacía lógicamente la compra de los aceites para los candiles de la Huelva de entonces, sería lógicamente la Huelva del Barrio Alto, como dice textualmente que el aceite debe ser común de las comidas. Curiosamente porque trataban de meter otros aceites, de refritos y demás, y daba muy mal olor. Eso exactamente no, pero yo te puedo decir que en la taberna, en la puerta del negocio de mis padres, había una bombilla, aparte de las que había en el centro de la calle, esa colgando, sí, que era el alumbrado público, en muchos comercios, muchos negocios, te digo concretamente, en el negocio de mi padre, tenía una bombilla con una cosa de porcelana alrededor, o sea que es una cosa que se ha mantenido un poco a través del tiempo. Pues curiosamente, ya te digo, que me llamó la atención, digo, pues eso sería bonito, y la verdad que me hizo mucha... Queda muy bonito porque queda muy bien el contraste amarillo de las casas de la plaza, la luna está muy bien, entonces, estrellas. Eso, perdona que además me dijiste que el que iba a hablar era yo, ¿te acuerdas? Sí. Te iba a decir una cosa, que hay una preocupación muy grande en el consistorio porque se ensuciaban mucho las baldosas que estaban haciendo las funciones de acera. Una pringue permanente, la gente se rebalaba. ¿Y qué ocurre? Que lógicamente responsabilizan lógicamente a los vecinos y entonces están esperando que llegue una novedad, y la novedad llega con la luz de gas. Y ya pasaremos en otro momento. Bueno, pues vamos a pasar de fotografía, y esto es el Cabezo del Molino del Viento. Efectivamente, el Cabezo del Molino del Viento, que está marcado ahí, cuál sería prácticamente la zona
que es considerada como lo que va a ser luego el Paseo Santa Fe, y ahí lo que había eran molinos de aceite, Diego, molinos de aceite. Eso era, Mora Negro habla mucho de las catas que se realizan cuando van a hacer alguna obra, que se encuentran muchos elementos cerámicos romanos. No, ella no dice romano, antiguo, muy antiguo, de muchísimo interés y valor. Eso lo dicen. Y ahora tengo que decir que en esa vista, lo que estaba diciendo antes, que el condicionante urbanístico del barrio alto tiene la culpa a los Cabezos, mira cómo se nota cómo la calle Puerto, que acaba donde está ese edificio mayor que los demás, que es la ermita de Saltés, ahí, a partir de ahí, que sería donde estaba hasta hace realmente bien poco la Palmera, empieza a tomar curva, ¿no? Curva la plaza, perdón, la calle La Fuente. La calle La Fuente. Fíjate qué curva tiene la calle La Fuente. Pues precisamente por orillear el Cabeza. Por orillear el Cabeza. Esa ermita de Saltés, de alguna forma, se construye ahí, y ahí viene a parar la mayoría de la ornamentación que tenía la iglesia de Saltés, de la isla Saltés, en Bacuta. Entonces aquí viene todo ese material. Dicho sea de paso, ahí todavía hay una cabeza de un eceomo que me parece que anda por San Pedro, que procedió de esa capilla, y esa capilla lo trajo de la iglesia de Saltés, que se vino abajo. Bueno, pues podemos pasar a la siguiente fotografía. Pero te voy a decir, bueno, estupendo. Mira, esta es una especie de alegoría muy graciosa. Yo lo conocí. Te hago un inciso, no porque aunque no me... Esta es la Plaza del Piojito, ¿no? La Plaza del Piojito. Claro, es que en la explicación no me lo ponía, pero digo, bueno, esto es la Plaza del Piojito. La Plaza del Piojito. He querido ser lo más riguroso para que la gente lo supiera. Está dibujado en la parte izquierda lo que es el frontal, y en la parte de la derecha el perfil, ¿no? El ladrillo visto y granito, granito o caliza, no me acuerdo ahora exactamente si es caliza o granito. Bueno, ¿esto cuándo se hace? Pues esto se hace prácticamente en el siglo XX, a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque cuando se hace el desmonte, que ahora hablaremos del desmonte, cuando se hace el desmonte del Cabezo del Molino del Viento, queda ahí una parte sin urbanizar, que es los aledaños de ese Cabezo y la calle Ciudad de la Cena. Entonces, Ginés Martín, Ciudad de la Cena. ¿Qué es lo que hacen al principio? Pues ponen unos acerados, pero la gente al ver, fíjate tú, que ahora mismo entre la parte trasera del mercado de Santa Fe y la calle Ginés Martín hay un desnivel importante que Alfonso Martínez Chacón se sacó de la manga esas escalinatas tan agradables, pero a la vez tan complicadas, rampas y escaleras. Aquello es hoy, fíjate tú, la diferencia de altura que hay de desnivel. En aquella época aquello era, la Piterilla era un lugar donde patinaba la gente. Cuando llovía, caía 2 gotas, el barro, pues, que no era tal barro, era casi barro tipo lama, entonces se rebalaba muchísimo la gente, y empieza el ayuntamiento a tomar conciencia de ello, coloca unos acerados adecuados, empieza a colocar plantas diferentes de las piteras que había, por eso de ahí piterillas, porque había muchísimas piteras. Entonces colocan muchos acacias y colocan esta figura. ¿Por qué esa figura? Una figura que al arquitecto lógicamente le vino bien darle esa forma, que es una forma amórfica, parece un jarrón y no sé lo que es al final, pero tenía un estanque, y aquí venían muchas abuelas con sus sillitas bajas, esas de hacer puntos o de coger algún remiendo del pantalón del nieto, pues venían a despiojar a los nietos, ¿no? Cuando del despiojo aparece la Plaza del Piojito. Yo, cuando estás hablando tú de los desniveles que has dicho antes, precisamente yo me he criado en esa zona, precisamente hay 2 altillos allí, uno frente a la calle San Peral, sí, y otro, bueno, que ese existe, y otro que ya no existe frente a la calle Ruiz Vélez, porque sería una manera de atenuar o de suavizar la bajada tan amplia.
También te voy a explicar una cosa que se nos ha pasado, que el cabezo del molino del viento, tú me cortas cuando nos excedemos un poquito de las explicaciones, pero quiero puntualizar una cosa. Hay aquí en Huelva un prohombre, lógicamente, que es Guillermo Sundin, que hace mucho por Huelva. Lo primero que hace por Huelva, por la provincia de Huelva, es conquistar al capital británico para que se venga y compre las minas de Río Tinto. Recomiendo, ya que estás hablando de él, su biografía, que la acaba de publicar María Antonia Peña, con el título Un empresario alemán en la España del siglo XIX. Es una biografía de Sundin. Efectivamente, Sundin, Guillermo Sundin, alemán, y lógicamente con esa mentalidad alemana se trajo el capital, por ejemplo, de Churchill, aparte como accionista, y muchos otros. Y lógicamente él, que era comisionista también. Yo me he quedado sorprendido un poco. Yo lo tenía en el pedestal de los prohombres pro Huelva, y veo que efectivamente, como cualquiera también, es una aprovechada de la situación. Lógicamente, como comisionista, el tío, nada más que trinca el dinero, se compra todo el entorno de la ciudad de Huelva que tenía posibilidad de hacer. Por ejemplo, compra el cabezo del Molino del Viento, compra la finca San Cristóbal. No sé si sabrán los espectadores que la finca San Cristóbal es donde está ocupado hoy el barrio inglés o barrio obrero. Compra una huerta que es la Huerta Mena. Todos sabemos. ¿No eligió mal? No eligió mal. Eligió, como hacen los buenos alemanes, la circunferencia del entorno de la Huelva antigua. Él lo verifica, lo ve y dice: yo me voy a hacer de todo la corona circular que rodea la ciudad de Huelva, y compra todo eso. ¿Y con qué finalidad? Por ejemplo, La Esperanza también, la Huerta de la Esperanza. ¿Quién era propietario de la Huerta de la Esperanza? ¿Qué edificio había allí? El Hospital Inglés. Bueno, ¿no? Hasta lo último el Corte Inglés, aunque no tenga nada que ver con Inglaterra, sí, pero estaba donde estaba el Corte Inglés. El Corte Inglés. Por ejemplo, todo eso lo compra él. Y lo primero que hace, ¿qué? Él era un inversionista de la línea férrea Sevilla-Huelva. Y eso hay que aplaudirle y, lógicamente, agradecérselo, porque la verdad que hizo muchas cosas por Huelva. Pero también en la balanza hay que poner las dos cositas. Se llevó sus buenas comisiones. Se llevó bueno, él era accionista de la línea férrea. ¿Y dónde compró barato? Donde nadie quería comprar. Donde nadie quería comprar, en el Caño de las Metas, en la zona del Molino Chico. En Huelva estaba todo rodeado de salinas y de molinos, unos pequeños, unos grandes, unos medianos. Bueno, pues el Molino Chico es donde sigue todavía la estación de Sevilla. La estación de Sevilla. Y ahí tenemos, lógicamente, los resultados. Bueno, que se lleva todo el cabezo, y con eso termino. Sí, porque yo quiero que disfruten de todos los dibujos. Si nos paramos... Sí, pero todo el cabezo se lo llevan a donde estaba la estación, que era Marisma. Lo rellenan y ahí se hace la estación de Sevilla. Sí, ustedes. Bueno, pues vamos a ver la siguiente fotografía. Ajá. Esta fotografía, estamos hablando de la ampliación de... Es la zona alta, ¿no? Sí, la zona alta. Esto es la Plaza de las Monjas, como están viendo. Esto es la Plaza de las Monjas. A la izquierda se ve un edificio que se culmina en una bola, la Casa de la Bola. Y una pregunta, ¿esas marcas en verde que tiene a la derecha? Sí, esas marcas, que es a donde iba ahora, es un proyecto que hace el Ayuntamiento de Huelva con la intención de que el Paseo Santa Fe, que tuvo tanto éxito al principio, bueno, y urbanísticamente es un paseo precioso, tuvo tanto éxito que el Ayuntamiento se subió al palito y dijo: si hemos tenido un éxito tan estupendo haciendo el Paseo Santa Fe, ¿por qué no hacemos la continuación del Paseo Santa Fe y desembocamos con él en la Plaza de las Monjas? No echar mucho cuenta en cuanto a la inclinación. Posiblemente el Paseo Santa Fe, a la altura de la calle Puerto, inclinaría un poco para no venirse recto
y dar en el Banco de España, sino que llegaría más para el centro, que es lo que imagino yo ocurriría. Seguimos con... Y por esta zona, pasamos la foto, tenemos una callejuela que yo entiendo que es lo que luego fue el Callejón Madaleno. Fíjate, esta callejuela que yo tuve ocasión de conocer, sí. Conocer muy poquito, y tengo un recuerdo un poquito lejano ya. Aquí vivía un carpintero, Matías, que luego fue carpintero, el jefe de carpintería del Ayuntamiento de Huelva, en la calle Rafael Guillén, y tenía ahí un pequeño tallercito donde hacía él pues sus pequeños trabajitos, ¿no? Y entonces a mí me sorprendió que entré por una portalona grande, y el dintel era curvo, y la salida exactamente igual. La salida es aquello que vemos, aquel tejado naranja, ese que más o menos los que somos de Huelva podríamos pensar que estaríamos hablando podríamos estar hablando de, ¿cómo se llama esto?, los aparcamientos de Santa Fe, o algo así, tenía por nombre. Toda esa calle era visitable, generalmente por los vecinos, como es lógico, pero que me llamó la atención, porque eso parecía mucho más un adarve, una callejuela judía, y sin embargo fue una calle hecha con restos de casas, pero tenía configuración de calle porque esas fachadas tenían huecos, ventanas, puertas de acceso, etcétera, etcétera. Pues esa callejuela se llevó, porque era mi camino para ir a la Escuela de Magisterio, se llevó hasta finales de los 60, que eso cuando llovía era intransitable, porque tú podías subir a la Escuela de Magisterio o bien por un lateral de la sección femenina o bien a través de esta calleja, que hoy día es una magnífica calle, que si la sigues desembocas en el ambulatorio que hay allí en la zona de la Avenida de Andalucía. Sí, sí. Es curioso. Bueno, pues vamos a pasar. Fijaros que esto no son dos fotografías distintas, es la misma fotografía, es un montaje. Lógicamente he cortado la iglesia de la Concepción para que se viera la calle que hay detrás de la calle de Concepción, que continúa con aquella calle que se ve entre la calle Concepción, entre la iglesia de la Concepción y la acera de frente. Aquello sería Mascaró, etcétera, etcétera, ¿no? La calle Plus Ultra. Pero que en aquella ocasión pues se llamaba la calle Mesones. Calle Mesones. ¿Por qué? En plural habría varios mesones por ahí, uno de ellos el que había frente por frente a la iglesia. A la derecha estamos viendo unos apuntes a mano alzada que pone molino de aceite, pone Hospital de la Caridad y la iglesia del Hospital de la Caridad. Todo este conjunto, que se ve ahí a la derecha, lo regala la familia Dorante, especialmente Cristóbal Dorante, que es el hermano mayor de la familia, que ya había regalado 4 viviendas personales para hacer la iglesia de la Concepción y que donde él vivía las regala, porque él tenía más propiedades, las regala para hacer un hospital para pobres. De ahí el nombre de Hospital de la Caridad. La iglesia, que es una capillita, no puede hacer competencia con la iglesia de la Concepción, es una capilla pequeña, pero dice Mora Negro, hablando de ella, que es una capilla muy bien avenida, con toda la ornamentación propia de un edificio religioso. Tanto que le dio nombre a la calle Hospitales. Esa calle ha sido muy pobre, ahí estuvo también en su día la Escuela de Magisterio. Sí, yo no la conocí, exactamente, no la conocí, pero en sus inicios la Escuela de Magisterio estuvo en... No sé, sé que en la calle Marina estuve, no sé si la Escuela de Peritos Mercantiles, en la calle Marina sí sé que estuve desde luego, no sé si antes de pasar a la calle hoy Verdigón también pasó por lo que hoy es Méndez Núñez. Sí, la verdad es que era muy pequeño, porque Mora Negro hace una descripción muy bonita de él, decía que tenía 12 camas nada más, 12 camas, pero era exclusiva para gente que realmente lo necesitaba. Bueno, pues vamos a recrearnos en parte de lo que es la iglesia de la Concepción. Esta fachada la he querido que apareciera porque es una iglesia más acorde
con la época en que se hizo. Nosotros vemos la entrada tipo retablo de ladrillo visto, que dista mucho de esta fachada humilde, sencilla, pero arquitectónicamente muy bien planteada. Si te fijas, la entrada es ojival, es gótico mudéjar, y todas las arquerías del interior de la iglesia de la Concepción eran también de arcos apuntados. Y habría que preguntarle a Antonio López, el restaurador último que ha tenido la iglesia de la Concepción, el motivo de por qué se hizo esa doble arquería. Está la arquería ojival y debajo la arquería de medio punto. Posiblemente es que algún vano de estos fallara, y para no arreglar unos sí y otros no, creo yo que pudiera ser eso. Lo cierto es que no he tocado la torre, el cañón, para no desvirtuarlo mucho y que siguiera pareciéndose a la iglesia de la Concepción. Hombre, ha sufrido muchos cambios. Sufrió el terremoto de Lisboa, sufrió en la guerra civil, se destruyó por completo. Por completo, la quemaron. Sí, la quemaron. Tengo tristes fotos de... Unas fotos impresionantes. Sí. Bueno, pues vamos a esta no esta es una foto antigua, sí, pero sí, hay una cosa curiosísima en el lateral de la iglesia. Claro, fíjate, ese lateral de la iglesia, un poquito más arriba, qué lástima que no se abriera más, no la foto esta, sino que el fotógrafo que le hiciera no la abriera más el campo visual, porque frente a esos elementos que hay en el lateral estaba el Hospital de la Caridad. Entonces hubiéramos visto la fachada, cosa que no existe, no hay imágenes ninguna. Fijaros, si tenéis ocasión de incluso ampliar la imagen en vuestra casa, observaréis que esos elementos oscuros, que no son siluetas de ninguna persona, sino son como dos confesionarios, sí, digo confesionarios con cierto retintín, porque ahí, como digo, todavía mandaba la iglesia, y ahí hacen dos urinarios para que evacúen los pertinentes paseantes que no tenían ocasión de poderse entrar en ningún mesón. Hombre, que seguro que le tendrían... Es curioso que con lo bien equipadas que están las iglesias, ahora que yo me paro a pensar, en las iglesias no hay urinario. Pero vamos, hay mucha agua bendita, vete tú a saber de dónde procede esa agua bendita. No. ¿Qué te iba a decir? Que a mí me llamó la atención porque en ese momento el proyecto que antes hemos visto de la prolongación de Paseo Santa Fe no se lleva a cabo porque hay grandes problemas que son mucho más perentorios que la ampliación de Santa Fe, que uno de ellos es la conducción de aguas potables y otro es el alcantarillado. Yo no sé si observa, cuando yo amplié las imágenes, el charquerío que había al lado de los confesionarios. Fíjate tú... Mira, sí que se ve una cierta sombra. Sombra, bueno, pues esa sombra ya lo he visto yo, y que pertenece lógicamente a los depósitos naturales. Vamos, frente por frente estaba un hospital, ¿eh? Pero fíjate qué curioso, pues esta foto la tengo yo en mi archivo, porque yo a esta la llamo la farola errante, ha recorrido media Huelva, los dos cementerios, la plaza alta, la plaza baja, la iglesia, que haya un kiosco, no sé si de prensa, ahí donde ha estado siempre otro kiosco. Eso es, que ya estaba ahí un kiosco. Y esta foto yo, por la ropa, por lo que hablamos de los urinarios, esto tiene que ser muy de principios del siglo XX. Efectivamente, te estamos hablando, fíjate tú, porque casan una fotografía con otra, que la ampliación de Santa Fe se lleva a cabo. El desmonte se lleva a cabo en 1902. El proyecto ha acabado de 2/3 partes del Paseo Santa Fe, porque nada más que se hace 2/3 partes, se determina en 1905. Y el proyecto eso que hemos visto hasta la Plaza de las Monjas, 1907. Esto podrá ser, como tú dices, Diego, con toda la razón del mundo, principios del siglo XX. Pero vamos, a mí me ha llamado la atención, aparte de los confesionarios, que ya estuviera ahí el kiosco, o sea que eso ha sido un sitio clásico, además el kiosco ha estado ahí hasta hace nada. Y de características muy similares. Sí, pegadito ahí a la pared, buscando el rincón. Bueno, pues podemos pasar de imagen. Esto es un dibujo tuyo.
esta imagen la he querido traer porque es otro cambio, la metamorfosis que sufre un edificio o una ciudad o un pueblo o una villa como la de Huelva, ¿no? En esta ocasión, después del terremoto, se reconstruye el cañón de la torre y fíjate cómo el cañón de la torre está pintado de estuco que está hecha pues, a base de marmolina, y cuando la marmolina con la cal es como si fuera un fresco, está todavía muy vivo, tú le metieras color y esa reacción del oxalato cálcico y la marmolina lo hacen que aquello tenga una mano de cristalización, vamos, que aquello no se va, pero sin embargo los permanentes deterioros que sufre la torre por inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera, llevan a cabo que duraría por unos 70 años. Eso ahí. Que ya ahí ya está tomando un cierto parecido al actual. Claro. La iglesia de la Concepción, que bueno, como sabemos, fue la primera en toda España dedicada a la Inmaculada Concepción, y la segunda que hubo que hacer en Huelva, porque San Pedro hubo un momento que se vio desbordada. Desbordada y que cogía un poco lejos, tenía que subirse la chicota esa hasta San Pedro. Efectivamente, eso se hace en 1515. Es cuando Dorante, en 1515 es cuando Dorante regala las 4 casas. Y en 2 años más o menos la iglesia se levanta. He escuchado mucho, y siempre que hablamos de la Concepción saco a relucir el nombre de Dorante, pero lo que no lo sé, y no sé si tú me podías emplear algo, ¿por qué esa generosidad de Dorante? ¿Era una familia de Huelva? ¿Era una familia...? Pues era de Huelva, son familias de Huelva, pero ¿sabe una cosa? Él tenía la condición de ser, yo no sé exactamente, pero el equivalente a alcalde de la ciudad. Él no tenía títulos nobiliarios, cuando tú sabes que en aquella época cualquiera tenía un título nobiliario. Y yo creo que por ahí van los tiros. Él esperaba de alguna manera que en alguna ocasión, porque el duque de Medina Sidonia era realmente un hombre muy próximo a sí, Cristóbal Dorante. Y tenía su palacete más para arriba. Más para arriba, efectivamente. Lo que te quiero decir que él quizá anduvo también con ese... Estamos hoy siendo malos, malos pensadores de las personas. Es que llama la atención la inmensa generosidad de esa familia con Huelva. Y te voy a decir una cosa, el hospital que acabamos de ver de la Caridad le dice a los hermanos, oye, me tenéis que dar ese molino de aceite que está al lado de mis casas para que sea el hospital de la Caridad, ¿no? Que entonces se llamó, ya lo he dicho, Hospital de la Concepción. Pues algo por ahí tendría que haber. Buscando... de cualquier manera es una figura a admirar y a valorar en lo que aportó a la ciudad, ¿no? Hombre, date cuenta que el tirón que pegó el barrio bajo, nada más que con la iglesia y con el puerto, ya se trajo, lógicamente. Vamos, hizo polvo el barrio Alto. Sí. Inmediatamente siguió el propio ayuntamiento. Bueno, tan hecho polvo que al cabo de los años, desde el barrio Alto para venir al barrio Bajo, se decía, vamos a Huelva. Vamos a Huelva. O vamos a bajar. O vamos a bajar, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver la siguiente fotografía. Bueno, yo no sé cómo andamos en el tiempo. Pues muy bien, porque esta es la última fotografía, o sea que te puedes extender perfectamente. Pues mira, yo sencillamente quería deciros que he sacado esto para justificar un poco lo de molinos chicos. En Huelva había muchos molinos mareales. Todavía en la provincia hay uno que está en Ayamonte, ¿cómo se llama? No te acuerdas, ¿no? El molino... ¿Molino del Pintado? Del Pintado. El molino, qué buena memoria tiene, Diego. El molino del Pintado, que está restaurado recientemente, te pone bien a las claras cómo el movimiento mareal de la baja y subida mareal, pues hacía posible el encuentro con una fuerza termodinámica que hacía posible el mover elementos para que sirvieran de molino. Muchos de la mayoría de los molinos son de aceite, pero otros eran de harina, molinos de trigo.
Y toda la costa de la península, que podríamos llamar península de Huelva, si no fuera porque uno de los ramales del río no llega al otro, si no sería una verdadera península. Entonces estamos viendo que todo está lleno de salinas. Era algo realmente que costaba poco conseguir y se beneficiaban de unas rentas importantes. Y al lado de esas salinas, por lo general, estaban los molinos mareales. Saco esto a colación con lo de el caño de las Metas, y al lado del caño de las Metas todo era marisma, y allí había marisma, por eso, para que entrara el agua y saliera. Pero eso, según he comentado yo contigo, eso lo eliminaron para sentar las líneas férreas, la estación. Claro, pero esta foto es antiquísima, ¿eh? Esta foto, este plano es muy antiguo. Y lo que estamos hablando de la línea férrea, pues es principio de siglo. Sí, pero pasado. Vamos, que recuerdo de haber estado comentando contigo que ahí, que se fueron desecando tierras, es donde luego se pusieron las líneas férreas y la estación de toda la vida. Sí. Urbanísticamente a Huelva le hicieron polvo. Concretamente, fíjate tú, toda esa desecación de marisma era una lástima. Se podía venir desde Moguer con una barcaza a remo, podía pasear desde Palos hasta llegar a Huelva y moverte por toda Huelva hasta las colonias en barca. Y podías ir a un taller o a otro en embarcación. Yo te tengo que decir, mi familia materna es de Palos, que nosotros cuando íbamos a Palos, que yo tendría 7, 8, 9 años, íbamos a coger una barca detrás de donde estaba el matadero, a un sitio que se llamaba El Tiro. El Tiro. Sí. Y atravesábamos por allí, que a mí me daba pánico porque eran unas barcas y el agua te cubría. Eso era a finales de los años 40, a principios de los 50, y llegábamos hasta la zona de Palos, realmente de donde salió Colón y de donde salió el Plus Ultra, que estaba frente al lo que está levantando Juan Campos, el puerto realmente de Palos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que podemos decir de eso, del molino chico. Luego estaba el molino de la Vega, que era el más importante, que ya en otra ocasión me parece que hablamos de él, del molino de la Vega. Sí, sigue, sí. ¿No? Vamos bien de tiempo, puedes... Fíjate tú, Huelva realmente a nivel de las balsas de sal que siempre ha tenido, hoy la sigue teniendo de una forma industrial, con las montañas blancas de sal de Aragonesa, antiguamente Aragonesa, que yo ahora no sé quién lo lleva, pero realmente yo he ido para allá, he enseñado la fotografía y todo el mundo me ha dicho, esta especie de glaciar, ¿de dónde es? Son montañas de sal. Que eso, siempre visto desde el muelle de Levante, tenían una impresión preciosa. Sí. Yo recuerdo que las formas que tenían de almacenar la salina eran como los almiares vegetales, porque tienen esa forma de planta rectangular y cuerpo piramidal, ¿no? Tenía unas formas muy propias de almacenar la sal. Yo siempre que vienes tú hablo de tu tesis doctoral y veo que la tienes en el suelo, ¿sí?, a tu derecha, así es que cógela, enséñala un poco, porque siempre hablo de 3.000 años de arquitectura urbana, de Huelva Ilustrada, hasta la maquetación en forma de que son pisos los capítulos y son plantas. Es que, la verdad que... Vamos, yo le diría a los telespectadores que el que pueda adquirir esta, que no sé si la hay... No hay, yo creo que ya no hay. Sí, a mí me costó tanto que me la tuvo que regalar nuestro común amigo Francis, porque la universidad... Compró unos Luego cuantos. Las he visto aparecer por el Corte Inglés, pero yo es que las recomiendo... O en la biblioteca puede que haya, ¿no? Sí, debe de haber. Pero yo creo que la biblioteca compraría un ejemplar. Sí, pero bueno, estará a préstamo o para leerlo allí. O sea, lo digo porque es que enséñalo un poco en pantalla, porque realmente es una auténtica joya donde todas estas cosas que él nos dice y que nos va a seguir diciendo en un próximo programa. Hoy has hablado de Santa Fe y ese próximo programa para dentro de un par de semanas. Pues sí, cuando tú quieras. ¿Nos vamos a dónde? Cuando tú quieras. Vamos a ver... ¿La calle Puerto? La calle Puerto, ¿te parece? Sí. Pues nos vemos en la calle Puerto.
La calle Puerto que a lo largo de la historia... Eso es otra vía, a mí me encanta eso, por ejemplo, el que tú me invites, ¿por qué no hablamos de la calle Puerto? La calle Puerto con el Paseo Santa Fe era un enclave donde está la verdadera historia o la historia más antigua de la ciudad de Huelva. Ahora cuando se ha arreglado la plaza de San Pedro, que yo no la he visto bueno, todavía. ya se ha inaugurado. Ya digo, ya se ha inaugurado. Pues quiero verla, ver cómo ha quedado, sobre todo esos restos arqueológicos que me interesan tanto, ¿no? Y con tanto secretismo se ha tapado de inmediato con estos plásticos negros que no se viera. Imagino que... Parece ser que es para tenerlo protegido y que en Navidades o algo así ya pondrán, según he leído, pondrán un acristalamiento o algo así. Los cristales son... yo lo veo que están muy bien cuando el cristalero se va. Acaban de ponerlo y tú eres el primero que va, pero en el momento que llevas, como en esfera, ya le han tenido que sustituir los cristales varias veces. Juan Carlos, yo es que he tenido aquí una lucha a sangre y fuego con esfera y con el supermercado que hay aquí, y ojo, y ya algo han quitado, ya en esfera, por ejemplo, han limpiado, pero han quitado los maniquís que estaban encima, pero han tapado el espejo para que se vea desde la calle, te obliga a entrar. Y aquí en el jamón, bueno, pues de alguna manera han quitado, porque es que a mí me hería la vista cuando veía eso, con los maniquíes, con sucios, con empañados, en fin. Pero como tú has bien dicho, eso es para el día que se va el yo cristalero. Yo esta mañana he estado en el jamón, haciendo una pequeña compra de estas que hacen falta en casa, y he visto efectivamente los grandes sillares, grandísimos sillares romanos, y encima estaban ya una especie de tenderete con los polvorones y esas cosas. Pues entonces, y digo, entonces ha durado 4 días, el logro de que despejaran. Sí, date cuenta que eso es un comercio y lo que hay debajo es cultura. Y la cultura y el dinero generalmente no van bien avenidos, no son bien. Seguramente habrá alguna vía legal, habrá alguna vía legal para que eso se tenga que respetar. Pues seguro que si no la hay lo harán. Bueno, querido amigo, pues muchísimas gracias por tu 7ª, 8ª visita, en los 15 años que llevamos. Te has convertido en uno de los 2, 3 clásicos que hay en el programa, y entonces te invito para que dentro de un par de semanas vengamos, hablemos de la calle Puerto. La calle Puerto, que hay que decir que en los años 40, 50 era el emporio de la ciudad. Estaba el Palacio de Moraclaro, la Casa del Millón, la de los Checas, el Ayuntamiento, la Diputación. La Milla de Oro. Realmente lo era la Milla de Oro de Huelva. En los años 40 lo era. Bueno, querido amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Tú sabes que yo siempre que me llaman, aquí estoy. Y como ya las tenemos próximas, te deseo a ti y a tu familia una feliz Navidad. Pues muchísimas gracias igualmente. Igualmente a ti. Y a todos ustedes, queridos amigos, yo espero que el programa de hoy haya resultado muy interesante, distinto a todos, menos a un par de ellos que hizo él el año pasado también, con dibujos y con esquemas de su tesis doctoral. A mí lo traigo porque me parece muy interesante, porque tiene una gran aceptación en Visionados y porque los comentarios son absolutamente muy favorables. Así es que muchas gracias por vuestra atención. Os espero el próximo viernes y hasta entonces que sean todos ustedes especialmente muy felices.